Muy buenas noches, bendecido domingo, bienvenidas, bienvenidos. Necesito estar contigo. ¿Cómo están? Yo acá bien, gracias a Dios. Espero hayan tenido un lindo domingo. Acá estamos en cuarentena. Gracias por estar. Damos unos segunditos para que se vayan conectando más personas. Yo les pido que si pueden compartir el link en sus muros, porque eso ayuda a que otras personas que tal vez nunca escuchan la palabra de Dios o un testimonio puedan también tener un momentito de intimidad con el Señor. Bueno, mientras tanto nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que venga en esta noche. Te damos gracias, Señor, por la vida, por el don de la vida, por nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque estamos vivos, porque tú siempre te haces presente donde dos o más se reúnen en tu nombre, porque tu infinita misericordia siempre quiere alcanzarnos con tu palabra viva, que quiere penetrar nuestros corazones duros, enfermos, tal vez tristes, tal vez enojados. ¿Quieres participar de nuestra historia? ¿Quieres venir a sanarnos, a liberarnos, a rescatarnos de tantas cosas que conocemos y otras que no? Sabemos que a la luz de tu Santo Espíritu, el Espíritu de la verdad, del amor, solo a través de Él podemos experimentar esta revelación de aquello que nos hace falta. A través de ti podemos conocernos más y aquí estamos para seguir profundizando en tu amor. Queremos recibir tu amor, abrimos nuestro corazón para que tú entres una vez más y a cambiar nuestra historia para bien, para que seamos más felices, para que seamos mejores personas, mejores cristianos, para que aprendamos a amar, amarnos y amar a los demás. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por este momento de compartir una experiencia de una mujer común y corriente como yo, que un día se encontró con este Dios vivo y que vino a cambiar la historia de mi vida para siempre. Porque Dios, cuando empieza una obra, la termina. Bendito seas, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Pedimos la intercesión de los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Pedimos la protección de María Santísima y que también ella interceda por nosotros en esta noche. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Queremos más, Señor, como dice la canción. Queremos más de ti. Queremos ser transformados, renovados. Más de tu Espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti.
queremos más, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Quiero más. Ambarahai Shtanai. Andarahai Sibirisai Marahai Shtanai. Ondruvirishai Marahai Shtanai. Koriri Sibirishai. Anguru Subirisais. Andarahai Shtanai. Brais. Ondirivirisai Marahais. O Barahai Shtanai. Ankristiai Shabarahais. Ambarahai Sabarahai Shabarahais. Noninis Ingirisiririshai. Ambruru Shubirisais. Angarahaistan. Ambras Ash Ubirisainai Sainai Sainai Sainai. Kibirisais. De ti. Bueno, muy buenas noches, sean todos bienvenidas, muchas gracias por estar en este momento. Y vamos a dar comienzo a este nuevo capítulo de este segundo ciclo de conversión que se llama Camino. La semana pasada vimos la vida de la mujer samaritana, de la mujer adúltera, ¿cierto?, de María Magdalena. Este capítulo se llama Dame de beber, que corresponde al Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 7. Ya, si tienen su Biblia, la pueden, les doy unos segunditos para que la puedan ahí alcanzar. Es muy importante tener siempre la Biblia a mano porque uno va subrayando algunas cositas que son importantes, ir como meditando, atesorando en el corazón. Porque así pasó conmigo, ¿ya? De hecho aquí, si ustedes ven mi Biblia, hay unas letritas rojas y dice retiro. Eso fue un retiro que yo estuve, donde se trató esta palabra, entonces no es coincidencia, ha sido parte de mi caminar, escuchar la palabra del Señor. Partimos voy a hacer un poquito un recuento para las personas que se unen por primera vez. En el primer ciclo, que se llama Mis primeros pasos, vimos, ¿no es cierto?, yo les compartí mi primer encuentro con el Señor, en qué condición llegué, ¿cierto?, a través de la palabra segunda de Samuel 22:7, que decía: en mi angustia clamé a Yahvé, invoqué a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. En un momento de desesperación, ¿no es cierto?, de mi vida, yo clamo a Dios sin saber que iba a tener un día una respuesta. Y así el Señor, un tiempo más, en el corto plazo, digamos, después de eso, me encuentro con Dios. Me lleva a una comunidad a través de un sacerdote que era carismático, porque dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo me hago presente. San Mateo, capítulo 18-20, donde me recibe una comunidad de oración católica, renovación carismática católica, en una parroquia, ya parte al alero de nuestra iglesia. Y luego el Señor me empezó a mostrar sus grandes cosas y bueno, yo llegué por una contaminación espiritual. Yo les conté que había incursionado en prácticas de la nueva era durante los 8 últimos años antes de ese encuentro, y por una situación de pecado y una vida muy difícil, también familiar, y distintas cosas que ocurrieron en mi vida también traumáticas, bueno, busqué a Dios en el lugar equivocado. Entonces lo primero que hace el Señor es invitarme a algunos retiros, ¿no es cierto? Empecé a vivir la comunidad, a experimentar a Dios, y yo quería librarme de los demonios. Y sin embargo el Señor, lo que hacía Él era mostrarme su infinito amor. Entonces yo clamé al Señor, dice: llámame y te responderé y mostraré cosas grandes e inaccesibles que desconocías. Jeremías 33:3. Y luego también, durante todo ese tiempo también, el Señor me llama
con su infinita misericordia, que en Isaías 54:7, porque yo llegué así totalmente destrozada. No se me notaba mucho porque yo siempre fui buena disimulando, siempre me he hecho la fuerte. Por lo tanto, nunca la gente puede pensar qué tan mal puedo verme en realidad exteriormente. Y así, ese fue como los primeros pasos. Luego el domingo pasado pasamos al segundo paso, que cuando ya empiezo a caminar en esta vía del espíritu, bueno, lo primero que sucedió fue un momento de arrepentimiento profundo de mis pecados, ¿no es cierto? Vimos la historia de María Magdalena, que fue una conversión, que ese primer encuentro que tuvo con Jesús, donde ella nunca había sentido un amor así, nadie la había tratado a ella con esa dignidad, ¿no es cierto? Jesús sale a la defensa de María Magdalena después que querían apedrearla, ¿no es cierto? Porque era una mujer casquivana, entre comillas, seducida por el mundo, una mujer con 7 demonios, así como llegué yo también, contaminada espiritualmente, tal vez ridiculizada por distintas circunstancias, porque había una sociedad también que la juzgaba y quería matar a esta mujer. Decía, ella no se merece nada, entonces la justicia del hombre, ¿no es cierto?, que juzga según la carne, y esta mujer se encuentra con la justicia de Dios, que ve el corazón, que ve la historia, que sabe cómo está compuesta la vida de una persona, sabe lo que pasa, que por qué una persona puede llegar a ese nivel, ¿no es cierto? Entonces Él en su infinita misericordia va al rescate de María Magdalena, esta mujer queda impactada, ¿no es cierto?, por este amor inesperado. Nunca un hombre la había tratado así. Entonces no permite que la apedreen, sin embargo, le da una recomendación y le dice, vete y no peques más. También vimos la humildad de María Magdalena en un arrepentimiento verdadero, donde ella se lanza a los pies de Jesús, besa sus pies, los perfuma, ¿no es cierto?, con sus perfumes, tal vez sus perfumes un poco podridos de tanta de vida de pecado, de tanta historia de tristeza, de tantas cosas que ella pudo vivir, seducida por el mundo. Sin embargo, Jesús la saca como ejemplo ante donde la persona que estaba comiendo en la casa de Simón, y le dice, ella hizo mucho más, o sea, se le perdona más porque amó más, porque la actitud de humildad de María Magdalena fue increíble. Y por otra parte también tenemos la valentía de María Magdalena, porque ella deja todo, ¿no es cierto?, y se dispone a seguir a Jesús, empieza a escuchar, pone a Jesús en primer lugar en su vida, ella se arrepiente, pone a Jesús en primer lugar, empieza a escuchar su palabra, y tanto así que ella pudo gozar de las primicias de la resurrección, que fue la primera mujer en ver a Jesús resucitado. Por lo tanto, hoy tenemos una historia de un Dios extraordinario que siempre viene al rescate y que da segundas y terceras oportunidades. Y hoy en este capítulo, en este segundo capítulo del segundo ciclo, que se llama De beber, vamos a ver, como les dije, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 7, que dice así. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan. Aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad de Jacob. Legó a su hijo José, que Jacob heredó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua.
Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria?» Dice, es que los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva». Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo, y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron de él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna». Le dijo la mujer: «Señor, dame esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla». Él le contestó: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». La mujer le dijo: «No tengo marido». Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer replicó: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén». Jesús le contestó: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, esta hora, hoy, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque así quiere el Padre que sean los que adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad». Le dijo la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo devolverá todo». Jesús le respondió: «Yo soy el que está hablando contigo». En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó qué quería o qué hablaba con ella. La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo?». Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces vamos a ir como desmenuzando un poquito, pero quiero aclarar que yo no estoy aquí para dar una charla teológica, sino que es compartir un testimonio personal de conversión, cómo el Señor fue penetrando en mi corazón y de alguna manera la palabra de Dios me fue ayudando a ir escudriñando lo que Dios quería de mí. Ya ha sido un proceso largo. Yo sé que hay gente que no tiene paciencia a veces, que ese es uno de los grandes obstáculos que tenemos, que no sabemos esperar el momento de Dios. Entonces vamos a repetir, vamos a partir de la segunda parte. Dice: llegó a un pueblo de Samaria
llamado Sicar, ¿ya? Cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Entonces ya vemos que Jesús espera a la mujer. Igual que María Magdalena, Él va a auxiliarla. Entonces aquí vemos de nuevo la actitud de Jesús misericordioso, que así como me pasó a mí en mi primer encuentro con Dios, Él vino a rescatarla. Entonces la esperó en el pozo. Le dice: dame de beber. Entonces, ¿por qué en el pozo? Y dice: y es la hora sexta. O sea, es la hora en que era la hora para ella. Entonces aquí tenemos dos cosas. Jesús viene a nuestro encuentro cuando llega nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. Segundo dice: y lo espera en el pozo. ¿En cuál pozo? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Es la hora sexta. ¿Ya? Entonces estaba Jesús y le dice: dame de beber. Y al pedirle dame de beber, lo que Jesús hace con esta mujer es decirle, entrar en un diálogo con ella. Jesús quiere conversar con esta mujer, ¿ya? Entonces aquí eso es lo que Dios quiere de nosotros, quiere conversar con nosotros, quiere tener un diálogo con nosotros. Entonces cuando Él viene a nosotros, porque la mayoría del tiempo Él viene a nosotros, ¿ya? Vimos que María Magdalena, en la primera oportunidad, Él vino a nosotros. En la segunda oportunidad, ella fue hacia Él porque se había arrepentido de sus pecados. Pero siempre es el Señor el que propicia este encuentro. Entonces, viene Jesús, se sienta en este pozo en la hora apropiada. Entonces, hoy Dios quiere hablar con nosotros a través de su palabra y nos dice: dame de beber de este pozo. ¿De cuál pozo? Vamos. Era alrededor de la hora sexta. Llega entonces una mujer de Samaria y le dice: dame de beber. La samaritana le respondió, y aquí se inicia el diálogo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Bueno, los samaritanos y los judíos eran como enemigos, eran como impuros. Entonces, de alguna manera, la samaritana representa también la mujer impura, ¿ya? Entonces Jesús, que no distingue raza, color ni credo, ¿ya? Él viene por todos. Él viene a regalar la salvación a todos los corazones, más allá de que estemos o no estemos en el camino. Entonces Él viene a rescatarnos a todos. Después, lo que sucede después, ya eso es otra cosa. Pero Jesús vino por todos. Entonces este es un ejemplo de que Dios no dice: mira, no voy a hablar con esta mujer porque no es judía y no practica la ley. Todo lo contrario, Él viene a decirle una cosa que vamos a ver ahora. Dice: ¿cómo tú, que siendo judío, me pides a mí que te dé de beber, una mujer de Samaria? Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice: dame de beber, tú se lo habrías pedido a Él, y Él te habría dado agua viva. Yo creo que la mujer quedó como también impactada de qué me está hablando este hombre, porque era un extraño, ella no lo conocía. Ella va a este pozo en la hora sexta, ella va a este pozo sola en un momento, porque las mujeres de Samaria iban al pozo a la mañana, era la hora en que las mujeres inician sus actividades domésticas. Por lo tanto, esta mujer estaba sola en el pozo. ¿Qué hacía sola en el pozo? Entonces Jesús, cuando ella estaba sola, en su intimidad, ¿no es cierto?, arrancando de las otras mujeres que le tenían mala, porque ella era una mujer que había tenido 5 maridos. Vamos por acá, dice. Contestó la mujer: Señor, el pozo es hondo.
y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús nuevamente le responde: todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Él le contestó: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le respondió: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora no tienes tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer replicó: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le contesta: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, este momento, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y a los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, ¿nos lo devolverá todo? Jesús le respondió: yo soy el que te está hablando. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron que hablara con una mujer. No le preguntaron, dice, ella deja su cántaro, ¿ya? Y fue corriendo al pueblo a decir a la gente: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Bueno, lo repito porque es bueno recordar algunos puntos. Entonces, ya dijimos que Jesús va al encuentro de esta mujer, una mujer que había tenido 5 maridos, una mujer que estaba avergonzada, que lo había pasado mal en su vida, que había llegado su tiempo. Jesús conocía su corazón y también quería rescatarla. Entonces entra en este diálogo de intimidad con esta mujer y le dice: dame de beber. Pero cuando Jesús nos dice dame de beber, lo que quiere es que nosotros le entreguemos nuestra podredumbre. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que muchas veces, incluso cuando estamos en este camino, vamos por la vida teniendo actividades, vamos a misa el día domingo, pero a veces no necesariamente tenemos una intimidad con Dios. En este caso no era una mujer tonta, era una mujer culta. Ella sabía que venía un Mesías, ¿ya? Ella era una mujer religiosa, pero como adoraba lo que no conocía, no sabía de alguna manera qué es lo que tenía que hacer. Esta mujer había tenido 5 maridos, entonces Jesús la increpa y le dice: este tampoco es tu marido. Por lo tanto, aquí estamos de nuevo ante también el pecado, un concubinato, donde esta mujer, con estos 5 maridos, Jesús le revela esta información a ella, y esta mujer también queda impactada porque cómo él sabe todo esto que ella pasó en su vida. Y aquí yo les quiero compartir que cuando yo viví este retiro, ¿ya? Yo también me encontraba en esa situación. Me encontraba en una relación de concubinato y él no era mi marido, ¿ya? Entonces también estábamos caminando en esta vida de iglesia, pero yo sabía que tenía que tomar una decisión en algún momento. Estaba como en ese proceso, ya, porque obviamente cuesta tomar decisiones de ese tipo, porque uno ha hecho un proyecto de vida, uno hace planes sin Dios,
por lo tanto yo me encontré con el Señor viviendo con esta persona. ¿Ya? Entonces yo se los conté eso en los primeros capítulos, pero bueno, después seguimos caminando, yo seguía viviendo mis tribulaciones espirituales, sin embargo el Señor no me daba ninguna luz de esos temas. Lo único que yo seguía sintiéndome mal, seguía perseverando en la fe, seguía yendo al grupo de oración, hasta que un día viene un predicador a Los Ángeles y da este retiro, bueno, da un retiro obviamente de sanación interior, y yo me encuentro con esta palabra y yo ya estaba en ese proceso, de hecho en ese momento de la relación. Nosotros habíamos decidido vivir en castidad, pero de todas maneras el vivir en castidad en una relación de convivencia es muy difícil. Por lo tanto, yo sentí que el Señor me estaba diciendo, avanza. Obviamente que además en ese retiro, no solamente el Señor me decía, este tampoco es tu marido, más que sacarme en cara era como también darme una esperanza, que había una vía distinta. O sea, si conocieras el don de Dios, si bebieras más de mi agua viva, o sea, yo quiero cambiar tu historia, tu vida, atrévete. Por otra parte, esa decisión que yo tenía que tomar en algún momento, que yo ya estaba como masticando, llevaba un tiempo diciendo qué va a pasar con obviamente que yo también rezaba pensando en que la relación podía continuar, porque él como que mostraba cierto interés en que la relación podía, tal vez podríamos llegar a casarnos eventualmente. Yo sabía interiormente que no, pero de alguna manera me costó mucho tomar la decisión. ¿Por qué? Porque en ese momento yo todavía me encontraba muy débil espiritualmente, estaba cesante, estaba muy enferma, ya tenía un hipotiroidismo severo, estaba como en una depresión profunda. Entonces, este dame de beber también significa, yo quiero sanar tu historia. Entonces aquí, este pozo, dice, el pozo es hondo, dice, y tú no tienes, Señor, dice, con qué sacar agua, le dice la samaritana. El pozo es hondo y a veces el pozo puede ser mucho más profundo de lo que imaginamos. Yo la verdad que nunca me imaginé qué tan hondo puede llegar a ser el dolor y los sentimientos que guardamos en lo más profundo de nuestro corazón. Yo desde muy niña me acostumbré a reprimir mis sentimientos. Por lo tanto, yo creo que le puse candado al corazón. Yo creo que como 7 candados, porque en realidad parecía que estaba como muy bien, como que tenía un cierto manejo, pero en realidad yo vivía totalmente desconectada de los afectos. En el fondo me sentía muy cómoda estando en relaciones donde en el fondo yo no amaba. Entonces eran relaciones intelectuales desde la cabeza, es buena persona, me trata bien, etc. Pero de acá, en el fondo, sí hay un cariño, por supuesto que hay cariño, hay una afinidad, ¿no es cierto? Por algo uno se engancha con alguien, pero en el fondo lo que Dios quería hacer en ese retiro era abrir mi corazón, y yo lo tenía totalmente cerrado, y ya llevaba un par de años, yo podría decir que llevaba por lo menos 3 años en este camino, y aún así, claro, yo estaba contenta porque alababa al Señor, me empecé a enamorar de este Jesús que venía por mí, pero en ese retiro específicamente pasaron 2 cosas. Como que el Señor me abre un poco la herida de esto de que yo nunca me casé, siempre tuve parejas así bueno, él era mi segunda pareja con la que yo vivía sin casarme, sin la ley de Dios. Y por otro lado, ese retiro fue en un lugar donde fue mi colegio, donde yo estudié toda la vida, y me trajo el recuerdo
de muchas historias muy desagradables que yo viví en la etapa de la preadolescencia y la adolescencia. O sea, como que recordé toda mi juventud, recordé la historia de amargura de mis papás, de este matrimonio desavenío, lleno de infidelidades, de malos tratos, de violencia, de alcoholismo, de amargura, de todo lo que significa una familia tóxica, enferma. Entonces el Señor en este retiro, Él penetra mi corazón, y yo me acuerdo que fue tan así potente, pero que tuve que salir en un momento como a tomar un poco de aire, porque realmente el Señor me desarma en este retiro y me muestra todas mis penas. Me acuerdo que me acordé de toda la vergüenza que yo pasé en mi adolescencia por mis papás. Mis papás me hicieron pasar muchas vergüenzas, muchas vergüenzas. Lo pasé pésimo, y en realidad entonces al final uno dice, ¿por qué una persona puede llegar a tener cierta vida de pecado o ciertas actitudes, conducta, o sentirse indigna de tener una relación santa? En el fondo yo creo que inconscientemente uno repite el patrón, va repitiendo, ¿no es cierto?, una vida de indignidad. Entonces, más que venir a enjuiciarme y decirme, este tampoco es tu marido, y como diciéndome, ¿y por qué no quieres tener un marido? O sea, entrégame eso que tienes, que yo quiero sanar tu historia, quiero que seas digna, quiero que vivas en dignidad, te mereces algo mejor. No me refiero por la persona, sino que en una situación de santidad. Entonces, una vez más el Señor me dice, entrégame, dice, dame de beber de tu tristeza, entrégame tu corazón, ábreme tu corazón, yo quiero penetrar en ese corazón, dice, si conocieras el don de Dios. Entonces, fue en ese momento en que yo, de alguna manera, me daba mucho miedo soltar, ¿ya? Me daba mucho miedo terminar esta relación, porque me sentía tan mal que yo no sabía qué es lo que podía pasar. Entonces me sentía debilitada, triste, menoscabada, menospreciada, y la verdad es que esa es el agua que Dios que Él quería beber, y Él a cambio quería darme del agua viva para poder penetrar esas honduras. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros que guardamos los traumas, los resentimientos, todas las veces que nos han despreciado, nos han tratado mal? También las heridas que nos provocamos nosotros mismos por nuestro pecado, porque no todo es culpa de los demás. También las heridas de la infancia, ¿no es cierto? Toda una historia que Dios quiere sanar. Entonces, en el tiempo de Dios, Jesús quiere intimar con nosotros, quiere dialogar con nosotros, quiere que le entreguemos nuestras cargas. Él quiere regalarnos esta agua de vida eterna. En el fondo, lo que Dios quería hacer con mi vida, decía, quiero que te salves, quiero que te santifiques, quiero que tengas vida eterna, te quiero regalar el cielo. Entonces esta mujer deja el cántaro y dice, y va a contarle, a dar testimonio de lo que había sucedido, y le va a contar a los del pueblo que este profeta, entonces dice, le dijo todo lo que ella había hecho. Y así pasó conmigo. El Señor me fue mostrando toda mi historia, porque esta palabra es como para quedarse con ella para toda la vida. Yo esta palabra la he orado muchísimas veces, y cada vez que medito en esta palabra aparece otro pozo más profundo que solamente Dios permite ahondar. El Espíritu Santo es el que puede ir como sacando esta información que tenemos guardada.
Incluso, yo esto se los voy a contar de manera extraordinaria porque en realidad a mí, yo todavía, yo les conté que había llegado por una contaminación espiritual. Sin embargo, no me gusta mucho a mí hablar de esa parte. Igual me da un poco de vergüenza, les voy a decir, pero también es la verdad. O sea, esto es real, esto sucedió. Y yo tuve una sanación en un sueño, una noche. Esto se los cuento para que ustedes sepan que los pozos pueden ser mucho más hondos de lo que podemos imaginar. Aparte de la tristeza, de la amargura, del resentimiento, del pecado, de las enfermedades, de los traumas y toda la parte, ¿no es cierto?, humana, psicológica. Pero aquí yo también descubrí algo que yo no sabía y que el Señor, a través de esta palabra, me regaló. Y esto fue un regalo de ese retiro. No fue de inmediato, pero más adelante el Señor me regaló una noche en sueño, me sanó, me liberó de yo había sido víctima de una brujería, me mostró la persona que me hizo la brujería. Una brujería, fue la mamá de un amigo del colegio. Yo había salido con un chico en el colegio y no voy a entrar en detalles de la situación. Y la mamá de este joven hizo una brujería para apartarme de él. Y el Señor, imagínense, eso fue en el colegio. Imagínense la cantidad de años que yo viví con eso. Bueno, y esta brujería fue para apartarnos, pero obviamente esa brujería trajo otras consecuencias en mi vida. Y yo recuerdo bien que desde esa fecha en adelante yo siempre tuve muchos problemas con mis relaciones de pareja. Por lo tanto, aquí está como el misterio. Tú decís, pero ¿cómo es posible si yo no lo podía creer, no daba crédito a lo que estaba viendo? Sin embargo, lo conversé con mi director espiritual y efectivamente las brujerías existen. ¿Por qué trato de no contarlo? Porque no quiero que se desvíe de que todo lo que me pasa a mí es por brujería. No todo lo que nos pasa es porque nos hicieron una brujería, ¿ya? Esto es una situación extraordinaria, por eso lo cuento con mucha prudencia, porque en realidad lo que sí es importante acá es el amor de Dios, porque por el amor de Dios y por su infinita misericordia y porque me concedió la gracia de la perseverancia, y a pesar de mi situación, de que no tenía marido, de que vivía con un hombre que no era mi marido, estaba luchando por salir de esa situación de indignidad que anhelaba, digamos, yo llegar a una vida de la gracia total. Estaba en el camino para lograrlo y el Señor me muestra esta situación que era un pozo definitivamente que yo no desconocía. Entonces lo que quiero aquí yo compartir con ustedes es que eso fue la pura misericordia de Dios, porque tal vez, ¿qué hubiese sido de mi vida si yo nunca me hubiese encontrado con el Señor? ¿Qué hubiese sido de mi vida tal vez si yo nunca hubiese conocido esta palabra? Y Él con el tiempo me muestra, y la sanación fue por esta palabra. Y Él como que me muestra un pozo, y de ese pozo sale como una serpiente, una culebra así, y cae en el patio del colegio. Esa fue la escena, y donde habían mujeres del colegio que eran, ¿no?, compañeras de curso y otras personas del colegio de esa época. Entonces saca este bicharraco, esto es sin ningún escándalo, esto me lo mostró en un sueño, y el Señor me dice, Juan 4, versículo 7. Entonces esta palabra se hizo vida en mi vida. Efectivamente, yo les doy testimonio de que Dios tiene el don de penetrar los hondos, ¿cómo se llama? Los pozos más profundos, más hondos. Yo
si el Señor no me muestra esto, yo no habría imaginado. Yo podía pensar que producto de la contaminación espiritual que yo tenía, por el reiki, por yoga, por ese tipo de situaciones, pero por brujería, y menos de esa persona, porque en realidad yo prácticamente ni la conocía a esta mujer, las motivaciones que ella haya tenido o lo que le hayan contado, la verdad es que lo desconozco, ¿ya? Así que, bueno, tal vez alguien por ahí, de repente suceden cosas que son inexplicables. Ahora dice, ¿por qué entró esta brujería? Bueno, Dios permitió por algo, es un misterio, eso lo quiero compartir con ustedes más adelante. Quiero que nos quedemos con esto. Dios viene a nuestro rescate una vez más, a rescatarnos de nuestra historia. Algunas cosas son nuestra culpa, algunas cosas son producto de las circunstancias, ¿no es cierto?, de nuestra familia, en el entorno que nos desarrollamos, y algunas cosas también tienen que ver con la maldad, ¿ya? Está la maldad personal, también nuestro propio pecado, y también está la maldad del hombre en general que seguramente la señora nunca dimensionó las consecuencias de esto. De repente las mujeres tendemos a caer en estas cosas primero por desconocimiento. Yo creo que la mujer sí hizo una brujería, pero no podemos dimensionar hasta qué punto puede llegar a dañar la vida de una persona. Algo incluso podría haber sido hasta como un juego, quién sabe. Desconozco realmente a qué nivel, qué es lo que hizo, si fue magia negra, si no fue magia negra, o fue un trabajillo así como así, pero la cosa es que el Señor me sana por esta palabra y a través me muestra el pozo y sale esta serpiente y me libera y sale este pozo lleno de agua, pero del agua que limpia, del agua que sana, del agua que libera, del agua que restaura. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedir al Señor en esta noche que venga una vez más a nuestro corazón, que venga a darnos de beber de esa agua viva, que venga a penetrar esos pozos profundos, hondos, que tal vez desconocemos. Nosotros en esta noche, Señor, queremos abrirte una vez más nuestro corazón, queremos beber de esa agua, queremos limpiarnos, queremos ser sanados, liberados y restaurados por ti, Señor. Sabemos que solo a la luz del Espíritu Santo podemos ser realmente transformados. Tú quieres regalarnos esta agua para que nunca más tengamos sed, para que el que beba de esta agua, dice, se convertirá en él fuente de agua que brota para vida eterna. Sabemos, Señor, que tú quieres regalarnos la salvación y regalarnos la vida eterna. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Te doy gracias, Señor, en esta noche por las personas que están acá. Te pido por cada una de ellas que sigan perseverando en este camino, en esta vida del Espíritu Santo, y que sin la ayuda, sin el auxilio de este Dios vivo, no podemos alcanzar la meta. Queremos entregarte el cántaro, Señor, el cántaro de nuestra tristeza, de nuestra amargura, de nuestra infidelidad, de nuestra tibieza, de nuestros rencores, nuestras faltas de perdón.
esas cosas tal vez ocultas que no sabemos, que son parte de nuestra historia, nuestras heridas, las heridas del vientre materno, nuestra historia familiar, nuestro árbol genealógico. Quiero estar en tu presencia. Pero como tú le dijiste a la samaritana, Él me ha dicho todo lo que he hecho. Poderte contemplar. Tú nos puedes decir todo lo que somos, Señor. Ven en esta noche, Señor. Contigo. Ven a liberarnos Necesito adorar. de esas cadenas que nos atan. Tal vez hay muchas cadenas que desconocemos. Por eso queremos seguir bebiendo de tu agua viva, Señor. De ese manantial de amor, lleno de misericordia. Ven, Espíritu Santo. Más. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Hambarahais tanais. Orisai marahais tanai. Horirisai sanais tarahuriai. Istiriahais tanai turisibirisais. Koririshais, oninis istiai, foririsais amarahais tanai, hiririsais tanais, boriris ais tananai, horirisais tai, havarais avarahais tanai, subirishais aninis iririsai nai. Ambarahais tanai, oririsai anais ari irisiriais tanai, omarai, omarai, omarai. Pedimos la presencia de María Santísima, también que venga a interceder por nuestra historia, por esta sanación que hoy clamamos al Señor. Ven, María Santísima, protégenos y cúbrenos con tu manto. Ora con nosotros, ora por nosotros. Havarai Shanai. De ti quiero más. Dile al Señor que quieres más de esa agua. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Hambarai Hanais, Andarahais Tanai, Goririsai Sharahais Tanai, Om Marai, 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 Oririsis Dirihais, Ondiririshai Marahais Tanai. Más de tu espíritu, más de tu presencia, quiero más de ti. Bueno, quiero mandarles un gran abrazo. Espero que atesoren esta palabra en su corazón, que la palabra de Dios sana, libera y restaura. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo domingo con otro capítulo de testimonio, de conversión, de cómo el Señor fue rescatándome, salvándome ahí de las garras del enemigo traidor,
Así que les mando un gran abrazo y les deseo muy buenas noches. Gracias por compartir, por estar hoy en este momento. Y bueno, nos vemos mañana en el Santo Rosario para las que se unen en la mañana y si no, el próximo domingo. Les mando un abrazo. Chao, chao.